En los programas anteriores hemos estado hablando de qué ocurrirá durante el arrebatamiento. Hemos planteado algunas preguntas a responder acerca de esto. ¿Cómo será el sonar de las trompetas? ¿Qué ocurrirá durante la resurrección de los muertos en Cristo? ¿Qué acontecerá en la transformación o glorificación del cuerpo? ¿Cómo será la subida de la iglesia para ir al encuentro con Cristo en las nubes? ¿Por qué el Señor va a venir del tercer cielo al segundo cielo a recibir a su iglesia? ¿Qué acontecerá cuando lleguemos a la nueva Jerusalén? En el programa pasado hablamos de lo que ocurrirá con la resurrección de los muertos en Cristo. Hoy, como es habitual, para responder todas estas preguntas, nos acompañarán unos hermanos en la fe. Pero para todo esto, quédate aquí con nosotros, en preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Ministerio Berea Barranquilla presenta Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Un programa centrado en las profecías del pasado y del presente siglo que confirman los tiempos del fin, la inminente venida de Cristo por su iglesia y los eventos proféticos a punto de acontecer sobre el juicio venidero, al igual que las promesas futuras para la iglesia santa, Israel y las naciones salvas. Dios les bendiga. Bienvenidos a Preparándonos para la venida del Rey. De las preguntas que enunciamos ya hemos respondido dos de ellas. ¿Cómo será el sonar de las trompetas y qué ocurrirá durante la resurrección de los muertos en Cristo? Hoy vamos a responder la tercera de ellas. ¿Qué acontecerá en la transformación o glorificación del cuerpo? Y como ya he mencionado, haremos junto a algunos hermanos en la fe que hoy nos acompañan nuevamente. Pastor Gabriel Ferrer y las hermanas Belkis Orozco y Yolanda Rodríguez. Pastor, Dios le bendiga, bienvenido. Es un gozo estar de nuevo en tu programa. Hermana, bienvenida. Vamos a seguir hablando de la glorificación del cuerpo. Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, Mauricio. Bendiciones, Mauricio. Qué tema tan poderoso. Poderoso, Pastor Gabriel, y quiero acudir a usted de inmediato para responder esa tercera pregunta. ¿Qué acontecerá en la transformación o glorificación del cuerpo? Mauricio, la transformación o glorificación del cuerpo es el evento más importante, el evento más poderoso que experimentará el ser humano. Pero la condición para que sea partícipe de este evento es que se arrepiente de sus pecados, que reciba a Cristo como su Señor, como su Salvador y Dios, que crea en Él y se mantenga en Él, viviendo en santidad conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, para empezar hablando de esta pregunta, yo quiero recordar las características de este cuerpo mortal. Este cuerpo de nosotros es un cuerpo de muerte, es un cuerpo de enfermedad, es un cuerpo de corrupción, un cuerpo de humillación, un cuerpo de debilidad. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu vive, porque antes estábamos muertos en pecados y en delitos. El Espíritu Santo pasa entonces a morar dentro de nosotros y somos morada del Espíritu Santo de Dios. Somos nuevas criaturas, pero el cuerpo sigue teniendo dos características. Uno, sigue siendo mortal, sigue siendo débil, susceptible de enfermarse y en cualquier momento puede morirse. Dos, en el cuerpo habita la vieja naturaleza, el hombre viejo, es decir, la carne de pecado. Cuando seamos glorificados, nuestros cuerpos serán vivificados y dejarán de ser mortal. Y nos libraremos por siempre de esa vieja naturaleza de pecado tremendo. Por tal razón es que podremos entrar entonces a la Nueva Jerusalén, porque con este cuerpo no lo podemos hacer. Pero yo quisiera hablar de las características precisas sobre este cuerpo glorificado, hermana Yolanda.
Sí, Mauricio, la primera característica es que este cuerpo glorificado que vamos a tener el día del arrebatamiento, nunca más va a haber muerte. En Apocalipsis 21, versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esas primeras cosas son, esta expresión es bien importante porque está hablando de que cuando ya termine el milenio y ya comience el reino eterno, ya nunca más va a acontecer lo que desde el siglo malo ha acontecido hasta el momento. Sin embargo, nosotros vamos a tener la primicia el día del arrebatamiento. Para nosotros se va a hacer real esta promesa poderosa que el Señor nos deja en su palabra. La segunda característica es que el cuerpo nunca más va a haber corrupción. Va a ser un cuerpo incorruptible. Al no estar sujeto a la muerte, obviamente no va a haber corrupción. Pero también se refiere a que este cuerpo no va a sufrir nunca más de enfermedad. En 1 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia no solamente la Nueva Jerusalén y toda la tierra nueva, sino este cuerpo que va a ser glorificado para el caso de nosotros el día del arrebatamiento. En Romanos 8:21 dice que la creación va a ser libertada de la esclavitud de corrupción. Y la corrupción, ya sabemos que entró en el momento en que Adán pecó, entró la muerte y entró toda la corrupción a la tierra, a la humanidad completa, y bueno, y toda la creación que estaba bajo el dominio de Adán también pasó a ser corruptible. Entonces hay una esclavitud, y dice el apóstol Pablo en este capítulo 8 de Romanos que va a ser libertada de esa esclavitud cuando los hijos de Dios se manifiesten, refiriéndose claramente al día del arrebatamiento, porque será el día en que por primera vez saldrán seres humanos, esta nueva creación, que en este momento es nueva creación en el espíritu y en el alma, más no en el cuerpo, pero el día del arrebatamiento en el cuerpo también esta creación nueva se manifestará. Saldrán estos seres nuevos que el Señor en este momento nos ha regalado, pero en las arras. Saldrá una humanidad nueva el día del arrebatamiento, una humanidad, unos seres humanos incorruptibles, con cuerpos incorruptibles, y esto se le llama en la Biblia la redención o la adopción de nuestro cuerpo. Mira cómo tenemos la redención del alma y el espíritu ahora, pero el cuerpo tiene que ser también redimido. Y el Señor va a hacer esto porque a la Nueva Jerusalén no puede entrar nada corruptible, ni nada que sea abominable. Y mira que la muerte implica inmundicia, implica abominación. Y esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 21, el versículo 27, dice la Escritura, no entrará en ella, es decir, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, nosotros. Estamos ahora, tenemos el nombre nuestro inscrito en el libro de la vida, aleluya, obviamente porque nosotros recibimos a Cristo, aunque la palabra de Dios dice que desde antes de la fundación del mundo ya el Señor sabía quién iban a ser salvos y ese libro ya está escrito. La palabra del Señor también dice que lo corruptible no puede heredar el reino de Dios. El reino del Señor, el reino de Dios fue el que vino a predicar el Señor. Primero Juan el Bautista arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado, y ese es un reino incorruptible. Por lo tanto, el cuerpo que se corrompe no puede entrar en ese reino incorruptible y tiene que ser redimido. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 50 dice la Escritura, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahí está claramente por qué necesitamos que el cuerpo sea glorificado, aleluya. Y dice la Escritura que cuando acontezca esta redención del cuerpo, entonces se va a cumplir pues la promesa, ¿verdad? Se olvida la muerte en victoria, y dice allí el Señor que la libertad gloriosa, mira cómo dice libertad gloriosa, hablando de los cuerpos glorificados, será la que se va a manifestar ese gran día que ya está pronto a acontecer. Gloria a Dios. Pero si nuestro cuerpo glorificado va a ser incorruptible, implica entonces que es un cuerpo con una estructura distinta, porque claramente vivimos un cuerpo de muerte. Claro que hermana Belki, entonces nos habla de algo contrario, con una estructura distinta a este cuerpo de muerte. ¿Qué podemos decir sobre esto?
Gloria a Dios, Mauricio, porque ciertamente nuestro cuerpo glorificado va a tener una estructura física diferente a la que tenemos en estos momentos. Hoy nuestro cuerpo depende de la sangre. En nuestro cuerpo hay un fluido sanguíneo y si ese fluido sanguíneo deja de estar en nuestro cuerpo, inmediatamente nosotros vamos a notar que las células comienzan a morir, la carne se pudre y viene la corrupción para el cuerpo. Es por eso que nuestros cuerpos glorificados no van a tener sangre. Recordemos que cuando el Señor se presenta ante sus discípulos después de haber resucitado, el Señor se presenta con el cuerpo glorificado y los llama y les dice que palpen el cuerpo. Y el Señor les dice, miren que un espíritu, porque pensaban ellos que era un espíritu, ¿verdad? Pero el Señor les dice, vengan a palpar el cuerpo, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. El Señor en ningún momento menciona sangre. Él se refiere solamente a la carne y a los huesos. Y el Señor también les estaba mostrando a sus discípulos cómo va a ser el cuerpo glorificado que ellos iban a tener en la resurrección y el que vamos a tener nosotros en el arrebatamiento, pero los que partan en la resurrección. Y la prueba de que nuestros cuerpos glorificados van a tener una estructura física diferente la podemos leer en 1 Corintios 15, 50, como nos decía la hermana Yolanda, dice 1 Corintios 15, 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es importante también, Mauricio, que nosotros sepamos que cuando el Señor creó a Adán, no tenía sangre su cuerpo, solamente tenía carne y hueso, que la sangre viene al cuerpo cuando entra el pecado, producto del pecado, pero inicialmente la constitución del cuerpo de Adán no contenía sangre. Mira cómo dice la palabra que es el cambio que se presenta a causa del pecado, que no solamente afectó el alma y el espíritu que se separaron del Señor, sino que también cambió la constitución física, porque obviamente el pecado influyó en el espíritu, cuerpo y en el alma. Mira cómo dice Génesis 2, 21 al 23, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Importante, dice, cerró la carne. Y el 23 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. En ninguna parte se menciona derramamiento de sangre. Cuando el Señor abrió el costado de Adán para tomar la costilla, ahí no dice en ninguno de los versículos que acabamos de leer que hubo derramamiento de sangre. Y también vemos que Adán dice de la mujer que el Señor le acaba de dar, refiriéndose a Eva, dice hueso de mis huesos y dice carne de mi carne. No dice sangre de mi sangre. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque efectivamente ese es el cuerpo que nosotros vamos a tener, el que el Señor inicialmente, antes del pecado, le dio al ser humano, el que nosotros estamos esperando, aleluya. Características poderosas y totalmente contrarias a este cuerpo de muerte, por eso la iglesia debe estar gimiendo por la redención de su cuerpo para que sean revestidos de ese cuerpo glorioso que el Señor tiene preparado, el cual al parecer no va a tener sangre. No va a tener sangre. Pero vamos a seguir hablando de esto al regresar. Estamos de regreso preparándonos para la venida del Rey. Seguimos hablando del cuerpo glorificado, de la transformación o glorificación del cuerpo. Yo quiero, Pastor Gabriel, transmitirle una pregunta, porque la hermana Belkis nos hablaba del cuerpo de Adán, que no tenía sangre. ¿Qué piensa usted acerca de que nuestros cuerpos glorificados no tendrán sangre? Sí, Mauricio, yo quiero agregar, ¿verdad?, que hay otra evidencia bíblica de la que ha dado nuestra hermana Belkis Orozco. El cuerpo resucitado y glorificado de nuestro Señor Jesucristo no tenía sangre, evidentemente no tenía sangre. Y cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos con ellos glorificados, una de las transformaciones es que el cuerpo no tendrá sangre. Mira, que la pregunta sería el por qué. Porque tendremos la imagen del celestial, es decir, ya no tendremos el cuerpo de Adán, sino el de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es para nosotros esencial, es definitivo,
es decir, cuyo cuerpo resucitó sin sangre, el cuerpo de nuestro amado Señor, solo con carne y huesos físicos, tangibles, dice la palabra de Dios. Y por eso quiero leerte aquí 1 Corintios, capítulo 15, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Mire que otra de las características de nuestros cuerpos glorificados es que podrán desplazarse en el espacio, así como se desplazó nuestro Señor Jesucristo en el tiempo cuando Él resucitó. El Señor traspasaba paredes, iba de un lugar a otro, de pronto se aparecía ya en otro lugar. En un instante. Sí, de un instante. Era algo maravilloso. Un cuerpo especial, un cuerpo, imagino que de una estructura molecular diferente a la que poseemos nosotros con este cuerpo de debilidad, este cuerpo de muerte, este cuerpo de corrupción. Y yo quiero leer en Lucas 24, versículo 31, lo siguiente. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más él se desapareció de su vista. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Ese es el pasaje cuando están con Jesucristo con los discípulos camino de Maús, y dice claramente que desapareció, pero él estaba dentro de ese lugar y estaban compartiendo la cena. Y si dice que se desapareció es porque no dice que se paró, que cruzó la puerta, sino que automáticamente ya no estaba allí. Así vamos a viajar nosotros, ¿sí?, cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados. Y además de esto se habla de otra característica, yo voy a seguir leyendo, Pastor Gabriel, allí en Lucas 24, porque ahí se nos habla de que el cuerpo glorificado, cuando ocurre el arrebatamiento, va a poder comer, pero ya no por necesidad, como este tiempo para sostener este cuerpo de muerte, sino que será por gozo. Miren que dice Lucas 24 y a partir del 40, y diciendo esto le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Este es un cuerpo poderosísimo, por eso dice Pablo que se siembra el cuerpo de debilidad para resucitar en poder. ¿Qué más características tiene este cuerpo, hermana Yolanda? Sí, yo quiero como retomar lo de la comida, ¿verdad? Que es por gozo, como compararlo cuando nos comemos un postre. Nadie pues se come un postre porque tenga hambre, ¿verdad?, sino porque quiere disfrutar de ese sabor delicioso, y pues la comida va a ser muy rica ya en el cielo, y cuando ya estemos en la tierra, en el milenio y en la tierra nueva, obviamente será todo exquisito. Y bueno, en cuanto a la pregunta que me hace Mauricio, quiero decir que con este cuerpo mortal y corruptible, como ahorita hablábamos, no podemos entrar a la Nueva Jerusalén y no podemos formar parte del reino de Dios, y sí existe el reino de Dios. No podemos heredar las promesas del Señor. La única manera es que recibamos el cuerpo inmortal, el cuerpo incorruptible, el cuerpo eterno. Y esto se logra a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra persona en el universo, no hay otro nombre dado bajo el cielo, como dice la Escritura, en que podamos ser salvos. No hay otra persona diferente al Señor Jesucristo que nos pueda dar ese cuerpo glorificado, que nos pueda dar esta gran bendición. Y yo esto lo digo porque el ser humano está tratando con la ciencia de idear métodos para extender supuestamente la juventud, incluso para preservarse después de la muerte, porque tienen como la esperanza de que la ciencia logre volver a la vida
un cuerpo, y eso es imposible porque el dueño de la vida, el Señor Jesucristo, es el Dios de la gloria. Mira que hay métodos, por ejemplo, como la criopreservación, la criogenización, que conserva los tejidos en nitrógeno. Hay gente adinerada que murió y está siendo conservada en este tipo de sustancias, con la esperanza de que se cree algún método para poder volver a la vida, algo así como Frankenstein, ¿verdad? Son cuestiones absurdas, pero es la soberbia del ser humano de querer sin Dios manipular la vida. Todo esto es manipulación de la vida, porque estas personas no conocen las promesas eternas, no saben lo que nos esperan, y el ser humano obviamente quiere tomar el lugar del Señor. También han inventado cosas como, por ejemplo, que hay extraterrestres, que hay civilizaciones más avanzadas, y que de pronto estas civilizaciones vienen a traer algún tipo de avance científico que va a lograr prolongar la vida o volver un muerto a la vida. Y obviamente son cuestiones pseudocientíficas, porque nadie, ningún método científico puede darle inmortalidad al cuerpo humano. La única manera, para todos los que lo están viendo ahorita, es a través del Señor Jesucristo. Obviamente nadie quiere morirse, el ser humano le tiene miedo a la muerte, porque considera que ya nunca más va a ver, ni a oír, ni a pensar, etcétera, lo cual es falso, porque la persona, cuando muere, el cuerpo muere y se corrompe, pero el alma y el espíritu van al lugar de tormento. Si no han recibido a Cristo, van al infierno, y allí piensan, hablan, y allí se siente absolutamente todo. Y el día de la resurrección de los muertos que no tienen a Cristo, que es la segunda resurrección, que es la de condenación, van a tener un cuerpo con su alma y su espíritu, y van a estar en el lago de fuego atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La corruptibilidad del ser humano y su mortalidad solamente la puede eliminar el Señor Jesucristo, porque Él es la vida. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, nadie puede entrar al reino inconmovible, inmortal, incorruptible, el reino de vida eterna, si no es a través del Señor Jesucristo. Y la pregunta es: ¿por qué el ser humano está buscando vida, por ejemplo, en otros planetas? La NASA hace poco, en este mes de septiembre, salió una noticia de que la NASA había reconocido que había un objeto volador no identificado, un ovni, dando como apertura para que efectivamente se acepte las mentiras de extraterrestres. Los extraterrestres no existen. Para los que lo están mirando aquí, no existen los extraterrestres. El Señor solamente creó los ángeles y creó al ser humano, y el universo va a estar poblado por seres humanos en esta tierra nueva que el Señor va a hacer, y va a ser una tierra infinita. Miren que la dureza del corazón del ser humano es tan terrible, que quiere por sí mismo ser inmortal, volver a la vida, cosa que es imposible, que en este año 2019 hay una noticia que podemos ver en pantalla allí, donde se está hablando de la manipulación genética, y salió una noticia de unos bebés que fueron manipulados genéticamente. O sea, las células fueron manipuladas genéticamente, supuestamente para quitar y borrar enfermedades allí en el código genético, y nacieron. Y bueno, la ciencia se enorgulleció de este evento, y nacieron 7 en total, dice allí, porque fueron producto de esta manipulación del genoma humano. Y yo quiero recordar que el Señor dijo que en los últimos tiempos, los cuales estamos viviendo ahorita, sería como los días de Noé. Amén. Y en los días de Noé, la Biblia claramente dice en Génesis capítulo 6 que había gigantes en la tierra. Y estos gigantes, que la Biblia declara que eran gigantes, personas de 3,5 metros y más, como Og, rey de Basán, y Sejón, rey amorreo, ya después del diluvio, porque después del diluvio siguieron los gigantes, los Nefilim, que ya habla la Biblia. Estos gigantes antes, en la época del diluvio, se habían multiplicado, pero era producto de la unión de ángeles que habían venido acá a esta tierra y abandonaron su morada, como dice el libro de Judas, su propia morada, y tuvieron relaciones sexuales. Dice claramente el libro de Judas que fornicaron con las mujeres. En capítulo 6 de Génesis dice allí que los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, y de ahí, de esta contaminación genética del ADN del ser humano, en ese momento salieron estos gigantes
que no son los que tienen gigantismo, sino eran personas de 3 años y medio, o sea, con unos híbridos, 4 metros, y dominaban en esa época y los adoraban los seres humanos. En este momento estamos encontrando que también los días de Noé, en lo que estamos viviendo, no solamente se caracteriza por la violencia, por la cantidad de fornicaciones que hay, el homosexualismo, ¿verdad? Las orgías sexuales, los adulterios, etcétera, que había en esa época, casarse y hacer casamiento, como dice la escritura, sino también esta contaminación del ADN en estos nefilim. Ahora que tenemos lo mismo, una contaminación de ADN, porque hay una manipulación diabólica del código genético del genoma humano. Y esta noticia ocurrió, bueno, en China, y como les decía, es el ser humano queriendo jugar con la vida, queriendo hacer el papel de Dios. Amén, fertilizaciones in vitro, miren los bancos de semen, eso también son los días de Sodoma que caracterizan también con los días de Noé. Hay una cantidad de bancos de semen en Estados Unidos, en Europa, y hace poco estaba leyendo, en este mes también de septiembre, que en estos bancos de semen van las lesbianas y van los homosexuales a buscar allí el semen para poder tener hijos, y hubo una pareja homosexual de lesbianas, pero esto es la corrupción y el Señor permitiendo que haya este tipo de cosas, y el hijo le salió autista, y esta mujer empezó a rastrear y resulta que este hombre fue un donante, y 12 niños en 12 familias distintas había hijos autistas también. Entonces miren cómo estamos viendo una corrupción genética, pero es producto del pecado. Amén. Y el Señor lo permite para mostrarnos que estamos en los últimos tiempos. Y todo esto ocurre también porque el ser humano en su mayoría ignora las bendiciones de Dios, pero son las bendiciones del siglo venidero. Incluso la iglesia está ignorando estas bendiciones. Y dice la palabra de Dios, hermana Abel, que allí en 1 Corintios 15:44, acerca del cuerpo glorificado, se refiere como un cuerpo espiritual. Es el mismo cuerpo glorificado. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Bueno, la Biblia sí habla y nos dice: se sepulta el cuerpo natural y resucitará cuerpo espiritual. 1 Corintios 15, vamos a leer del 44 al 49, dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual terrenal, tales también los terrenales. Y cual celestial, tales también los celestiales. El versículo 49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Gloria a Dios, porque vamos a tener la imagen del celestial. Amén. Aquí es importante que nosotros miremos que el apóstol Pablo dice que nos habla de un cuerpo. Aquí la traducción que tenemos aquí es la de Reina Valera, dice cuerpo animal, pero ahí se está refiriendo a cuerpo natural, que es la traducción en inglés, así aparece en King James. El término griego es cuerpo psíquicos, que significa cuerpo natural, en lo que tenemos aquí en la traducción como cuerpo animal. Esta descripción que nos hace el apóstol Pablo es muy importante, porque nos está diciendo que el cuerpo físico tangible que tenemos en estos momentos no es el único cuerpo que existe. Y nos está diciendo el apóstol Pablo que vamos a tener otro cuerpo que también va a ser tangible, pero que ya no va a ser un cuerpo natural, sino que va a ser un cuerpo espiritual. Aleluya. Y ese es el cuerpo glorificado que la iglesia santa de Cristo está esperando. Amén. Y este cuerpo espiritual se refiere a dos cosas muy importantes. La primera es que va a ser un cuerpo totalmente acomodado a lo espiritual. Gloria a Dios. Lo espiritual no es que sea un aéreo. Amén. Como muchas personas piensan que bueno, que vamos a estar llenos de aire como una burbuja y vamos a estar por ahí como flotando en el aire. No, el Señor nos dice que vamos a tener un cuerpo espiritual donde ya nosotros no vamos a tener la lucha con la vieja naturaleza, ya no vamos a estar peleando con Satanás, con la carne y con el mundo, porque nosotros vamos a tener un cuerpo santo totalmente. Ya hemos vencido, aquí estamos venciendo, amén. Por eso es que tenemos que estar aquí en santidad, porque si permanecemos santos nosotros vamos a heredar. Esa es una de las promesas del Señor. No vamos a tener que vivir más con la lucha permanente que en estos momentos tenemos todo el tiempo. Tenemos que estar peleando.
no vamos a pensar nada pecaminoso, amén, nuestros pensamientos van a ser santos. Gloria a Dios, amén, porque vamos a estar en esa guerra todo el tiempo de tener a la carne crucificada. Pensamientos santos son los que nos va a dar el Señor. No vamos a tener esa lucha, sino que vamos a tener la plenitud de Cristo con nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos anhelan ese cuerpo? Oh, aleluya. Aleluya, gloria al Gloria a Dios. Señor. Este es el momento de estar gimiendo para que el Señor prontamente nos dé ese cuerpo glorificado. Y hay otro punto importante, y es que el cuerpo espiritual significa que tendrá una constitución, lo que hemos estado hablando durante el programa, genética molecular totalmente diferente. Ya dijimos que es carne y hueso. Ya el pastor Gabriel ahorita nos hacía énfasis sobre que no vamos a tener sangre. El modelo que nosotros vamos a tener de cuerpo glorificado es el del Señor Jesucristo. Como decíamos hace un rato, Él resucitó para mostrarnos una primicia y para decirle a sus discípulos, miren, el cuerpo resucitado. Esta es parte de la herencia que ustedes van a tener. Y también nos está recordando a nosotros que es parte de la herencia de la promesa que el Señor tiene. Gloria a este Dios. cuerpo glorificado, aleluya. Entonces este cuerpo glorificado significa un cuerpo de carne y hueso, pero espiritual y ya no a semejanza de pecado, ya no un cuerpo corruptible, de humillación, de muerte, como estamos ahora, sino un cuerpo a semejanza de Cristo, porque traeremos la imagen del celestial. Claro. Pero, ¿qué debemos hacer para recibir estas bendiciones? Vamos a verlo al regresar. Estamos de regreso en Preparándonos para la Venida del Rey. Pastor Gabriel, ¿qué debemos hacer para obtener esas bendiciones de las que hemos estado hablando? Mauricio, el cuerpo espiritual que tendremos es debido a que nuestro Señor Jesucristo, quien es espíritu vivificante, nos vivificará este cuerpo, transformará este cuerpo, es decir, lo llenará de vida eterna. Aquí la palabra clave es lo llenará de vida eterna. Por eso lo llenará de una gloria maravillosa, la gloria de Él reposará en nosotros. Por eso es necesario recibir a Cristo, y dice la palabra que debemos de permanecer en Él. Veamos cómo seremos con cuerpos vivificantes. En Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mire que el apóstol Pablo dice que al recibir nosotros a Cristo Jesús, Él mora en nosotros, de tal manera que ahora nuestro cuerpo está muerto porque es corruptible, así como estamos ahora mismo, pero nuestro espíritu está vivo. El apóstol Pablo dice que al nosotros ser morada del Espíritu Santo de Dios, recibiremos la vivificación de este cuerpo de muerte, de este cuerpo corruptible, de este cuerpo mortal. Sí, justamente por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Gloria al Señor. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1 podemos ver esto, dice el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque la palabra de Dios es vida, estamos llenos de la palabra de Dios, estamos llenos de eternidad y de vida. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención. Aquí está hablando de la redención del cuerpo, es decir, este tiempo de la glorificación de nuestro cuerpo, hasta la redención de la posesión adquirida, la que hemos adquirido ahora en Cristo, dice la Escritura, para alabanza de su gloria. Por esta esperanza de la glorificación de nuestros cuerpos, de la vivificación, como decía el pastor Gabriel, es que nosotros debemos vivir en el Espíritu.
ser guiados por el Espíritu Santo, como dice la palabra en el Romanos capítulo 8, debemos renunciar a vivir en la carne, porque el que vive en la carne, dice la Escritura, que heredará corrupción, pero el que vive en el Espíritu heredará vida eterna. En Romanos 8:12 podemos corroborar esto. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Obviamente está hablando de la muerte eterna y de viviréis de la vida eterna. Dice el 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, la esclavitud de corrupción de la que hablamos ahorita, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está hablando del cuerpo glorificado. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Gloria venidera, ¿cuál gloria venidera? En el caso nuestro, el día del arrebatamiento, amén. Pero obviamente también está hablando del siglo venidero, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El que se llena de corrupción, es decir, de carne, el que vive en la carne, el que lleva para el cuerpo físico, el que tiene su mirada puesta aquí en esta tierra, las iglesias que están en apostasía, esa es su paga. Es decir, están ahorita disfrutando, entre comillas, lo que ellos llaman la vida, pero están disfrutando en la muerte, porque la corrupción, la carne es muerte, y el que vive para la carne hereda corrupción. Pero lo más importante de todo lo que hemos estado hablando es que está cerca. La gloria de la que el Señor nos ha hablado durante todo el programa, el Señor nos recuerda que está muy cerca. Ya nosotros vimos cómo las señales están cumplidas en los programas anteriores, y el Señor nos está diciendo que ese tiempo glorioso en que nuestros cuerpos van a ser ya no corruptibles, sino que vamos a estar incorruptibles, se está acercando. Cada día está más cerca la resurrección de los muertos y la ascensión de los que aquí estemos con el Señor para encontrarnos con ellos en las nubes está muy cerca. Por eso el Señor nos está llamando. Le decimos a la iglesia de Jesucristo que permanezca en la fe, que se fortalezca en la palabra, porque el Señor nos está diciendo que Él va a venir pronto. Y este es un momento que nosotros estemos fortalecidos en la palabra, que estemos llenándonos de eternidad, que nos vaciemos de todo lo terrenal, que nosotros recordemos que tenemos una morada eterna, que lo que está aquí se va a quemar, que lo que está aquí es corruptible. El Señor, como nos ha dicho la hermana Yolanda, nos está diciendo que nosotros pongamos nuestra mirada en lo que no perece, en lo que es eterno. Así que, iglesia de Jesucristo, fortalécete en la fe, fortalécete en la palabra, porque tu redención está cerca. Mira lo que dice Primera de Corintios, Pablo en Colosenses 3, versículos 1 al 6, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Gloria al Señor, porque el Señor nos está dando una promesa aquí. Dice que Cristo es vuestra vida. Pero también en los versículos finales el Señor nos está diciendo que la ira de Dios viene sobre ¿quién? Sobre los hijos de desobediencia. Por eso nosotros sabemos claramente que todo aquel que está en iglesia de apostasía, que está haciendo lo contrario, que no está haciendo morir lo terrenal, sino que está viviendo en los deseos de esta carne, en la vanagloria de la vida, que ha caído en lo que Satanás le ha ofrecido, nosotros sabemos que no va a heredar el cuerpo glorificado, que no va a heredar la eternidad, porque como decía la hermana Yolanda, ya tienen su paga aquí, así como el Señor le dijo a los fariseos: ¿quieres gloria de hombre? Vas a tener gloria de hombre, pero la gloria del rey no la van a tener. Pero gloria a Dios los que permanecemos en la palabra, porque si vamos a tener esa herencia eterna. Aleluya. Y la palabra es clara cuando nos habla de que aquel que ciega para la carne siembra corrupción, muerte, y está despreciando la gracia del Señor Jesucristo. Y ese es el que no va a tener un cuerpo glorificado.
Mire que Gálatas capítulo 6, dice el 7 y el 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La Escritura nos habla de un cuerpo glorificado, un cuerpo que, como hemos hablado hoy, tiene carne, tiene hueso, pero no tiene sangre. Un cuerpo espiritual será a semejanza del celestial, a semejanza del Señor Jesucristo. Y antes de cerrar el programa, hermanos, yo les quiero transmitir una pregunta que nos pusieron en los comentarios de YouTube y la envía Carlos Ruda. Dice, una pequeña pregunta que me inquieta un poco. ¿Un apóstata tendrá posibilidad de arrepentirse o dependiendo del grado que llegue puede pisar el punto de no retorno? Bueno, lo que le diríamos a Carlos, ¿verdad?, es que en este tiempo, hasta que llegue el día del arrebatamiento, tiene oportunidad de arrepentirse una persona que está en apostasía. Claro que sí puede. Después de que ya suene la trompeta y se vaya a la iglesia, como esta persona apostató de la fe, porque conoció, aleluya, como dice la Escritura en el libro de Hebreos, el capítulo 5 y 6, conoció los poderes del siglo venidero, probó del Espíritu Santo, pero apostató, pecó deliberadamente, como dice el libro de Hebreos capítulo 10, ya esta persona no va a poder arrepentirse en la tribulación porque va a estar engañado. Si ya está engañado ahorita, el poder engañoso que dice la Escritura que va a mandar el Señor va a ser peor sobre esta persona. Pero yo quiero también decirle a Carlos que cuando allí nos plantea que si puede llegar a un punto de no retorno, sí puede llegar a un punto de no retorno, de ya estar completamente el corazón a causa del pecado. Amén, cauterizada la conciencia, el corazón totalmente endurecido, y hay evidencias bíblicas de esto. La generación que salió de Egipto, esta generación apostató, no creyó, dice la Escritura, por incredulidad no entraba en la tierra prometida. Pero nosotros encontramos que cuando el Señor se manifestaba allí delante de Moisés, ellos aparentemente se arrepentían, pero ya cuando ellos desprecian la tierra prometida, que es la tierra nueva, la representación de la tierra nueva, la salvación, ellos empiezan a vagar 40 años. ¿Qué pasó con esa generación en esos 40 años? En esos 40 años fueron 40 que yo le dio la oportunidad para que se arrepintieran, pero la Escritura dice claramente en el libro de Amós, en el capítulo 5, que ellos llevaban todo ese tiempo el tabernáculo a Moloc. Dice, me ofreciste sacrificio, dice el Señor allí, antes llevabas el tabernáculo de Moloc. O sea que en esos 40 años no se arrepintieron y por esa causa se fueron al infierno toda esa generación. Y quiero poner un segundo ejemplo, y es el caso del pueblo de Israel justamente y el pueblo de Judá, cuando el Señor los llamaba al arrepentimiento a través de todos los profetas, y ellos llegaron a un punto de no retorno. Definitivamente el Señor dio oportunidad para arrepentirse todos esos años, casi 300 para Israel y casi 200 para Judá, y no se arrepintieron. Y la dureza del corazón fue tan terrible que cuando se cumplió el tiempo, ya para el juicio de las cautividades, todos los que perecieron allí a manos de Asiria, en el caso de Israel, y a manos de Babilonia, en el caso de Judá, se fueron al infierno. Y los que fueron al exilio, esa generación, el caso de los judíos en la época del imperio babilónico, ¿qué pasó con esa generación? Fueron 70 años profetizados por Jeremías. ¿Qué hicieron esos 70 años? El libro de Zacarías, en el capítulo 7, versículo 5, dice que durante todo ese tiempo estuvieron ayunando, orando para sí mismos. Es decir, no estaban buscando el rostro de Dios. ¿Qué pasó con esta generación? Se fue al infierno. Los que regresaron, el Señor les dio la oportunidad. Allí reconstruyeron el templo, el segundo templo. Pero ¿qué pasó después? La época de Zacarías y la época de Malaquías contemporáneos. ¿Qué pasó? Volvieron a pecar y 400 años de silencio. ¿Qué pasó con esa generación? Se fueron al infierno. ¿Qué pasó con la generación que cuando vino el Señor Jesús por primera vez? ¿Qué pasó? No recibieron a Cristo. ¿Para dónde se fue? Al infierno. Sí pueden llegar a un punto de no retorno. Bien, lo que sí es cierto es que el cuerpo glorificado es una promesa del Señor para todo aquel que coloca su fe en Él, y que en este tiempo, es en este el tiempo en el que hay que tomar la decisión de recibir la gracia y el amor de Dios. Recibiremos un cuerpo que no será debilidad, de muerte, para nada de esto. Por eso la iglesia está anhelando la venida del Señor. Eso ha sido todo por hoy. Maranata, recuerda mantener tu lámpara encendida. El Rey ya viene. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima emisión aquí en Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto.
preparado para la venida del Rey? El Señor te está llamando en este tiempo. Las señales que el Señor dio en Mateo 24, las señales del fin, las señales de los últimos días de la historia de la humanidad, ya están cumplidas. Van a venir 7 años de juicio terribles sobre esta tierra, 7 años de tribulación y de gran tribulación. Pero el Señor Jesucristo en esta hora te está llamando. Si tú no conoces a Jesús, si tú no has abierto tu corazón a Cristo, es el único mediador entre Dios y los hombres, hoy te invitamos a que lo hagas, para que tú formes parte de esta esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ya todo está cumplido y el Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia, puede venir hoy. Si tú quieres formar parte del remanente de la iglesia de Jesucristo, yo te invito a que te arrepientas en esta hora. Dice la Escritura que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice también la palabra en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos ser declarados justos delante del Padre y la única manera es que nos arrepintamos de los pecados y aceptemos a Jesús, único Señor y único Salvador. Tú puedes orar de esa manera conmigo. Padre, yo te doy las gracias porque me has dado vida física y hoy estoy aquí delante de ti con un corazón abierto para poder arrepentirme delante de tu presencia. Me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de haber hecho mi voluntad y no la tuya. Yo te pido que me perdones, Señor Jesús. Entra a mi corazón, límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Yo te pido que entres a mi corazón y lo hagas nuevo. Te pido que me des un espíritu nuevo. Yo te recibo, Jesús, en esta hora como mi único Señor, mi único Salvador, mi único Dios. Y te pido que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo te pido que cuando suene la trompeta yo pueda partir contigo a la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, para vivir contigo por la eternidad. Si tú has hecho esta oración con fe, creyendo en tu corazón, déjame decirte que hoy eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eres nueva criatura y eres heredera y coheredera con Cristo. Cristo viene pronto. Cuando suene la trompeta, tú podrás ir con el Señor, con la iglesia, para heredar esas promesas eternas, las promesas de vivir en la Nueva Jerusalén y de vivir en el milenio, 1000 años sirviéndole a Cristo y también una eternidad. Dios te bendiga, Dios te guarde.